Todavía no terminábamos de recuperarnos del caso Vacuna Gate, que tanto ha golpeado la moral de la gente, y de pronto nos enteramos que el Tribunal Constitucional le perdona 729 millones de soles a la Corporación Telefónica de España. Esta enorme suma de dinero con la que se podrían comprar más de 10 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 corresponde a los intereses moratorios, es decir, la mora por una deuda tributaria que Telefónica no paga hace 20 años, valiéndose precisamente de reclamos administrativos y judiciales con una batería de abogados que son bien conocidos en el arte de no pagar impuestos. Con el cuento de que la SUNAT y el Tribunal Fiscal se han excedido más de 5 años en los plazos legales para resolver su caso, Telefónica, vía acción de amparo, que es un recurso constitucional de emergencia para evitar o contener la vulneración inminente de un derecho, con ese recurso ha logrado reducir una deuda que está peleándose todavía en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿No? Como si no supiéramos que la empresa española, al igual que la mayoría de corporaciones, utiliza una estrategia de litigio agresiva que se mueve en todos los frentes para no pagar lo que debería, sin importarle el enorme perjuicio que le genera al Estado, especialmente en estos tiempos pandémicos. Mientras en otros países se discute la necesidad de crear un impuesto a la riqueza para enfrentar la pandemia, para enfrentar la emergencia, aquí el Tribunal Constitucional le perdona 729 millones de soles a Telefónica. Para conversar sobre este delicado tema, nos acompaña el doctor Francisco Eguiguren, abogado, en este caso es abogado precisamente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Bienvenido, doctor Eguiguren, a Mesa Política. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con usted y con ustedes. Bien, doctor, bueno, este es un lío, como decíamos, tiene más de 20 años, sobre el impuesto a la renta del año 2000 y 2001, que Telefónica dijo que tenía que pagar tanto, y la SUNAT le acotó y dijo, no, usted tiene que pagar esto más. Y ahí ha comenzado un lío interminable que dura 20 años, que está totalmente dilatado, y llegamos a este punto en que se le perdonan los intereses. ¿Nos podría usted hacer un pequeño resumen y decir por qué la acción de amparos, si esto todavía se está peleando en el Poder Judicial? Sí, precisamente como usted muy bien indica, eso es parte de los argumentos que nosotros desde el principio le dijimos al Tribunal Constitucional. Acá estamos ante un amparo improcedente porque lo que está reclamando la empresa es la demora del Tribunal Fiscal en resolver, la que en efecto se produjo. Pero el Tribunal Fiscal se demoró, pero hace tiempo que ya resolvió. Y no le dio la razón a Telefónica, le dijo, tienes que pagar. O sea, estás pidiendo que se emita una resolución que ya se emitió, tarde, pero ya se emitió. 2, tienes un proceso judicial contencioso administrativo donde estás discutiendo justo la decisión del Tribunal Fiscal. Y si ganas ese proceso en el Poder Judicial, que esperamos que no sea así, no pagas nada. No pagas ni el tributo, ni el interés legal, ni el interés moratorio. No pagas nada. Tercero, no hay, como usted bien dice, ninguna urgencia, porque como inició su reclamo a tiempo, el cobro quedó suspendido, luego tienen una medida cautelar. En todos estos años de demora, efectivamente, no se les ha cobrado ni se les puede cobrar. Entonces, no hay apuro, el tema ya está resuelto tardíamente, pero administrativamente, este debía ser un amparo manifiestamente improcedente, porque además el principal, lo que es que dice si tenía o no que pagar el tributo que se reclama, está pendiente, aunque debemos decir que en uno de esos casos habían 5 reparos que le planteaba SUNAT, 3 ya han terminado y los hemos ganado, 1 pequeño hemos perdido, y está pendiente 1 más, que debió resolverse en diciembre. Pero si no está resuelto, porque si ellos ganan en algo, eso no se les puede cobrar. Y si pierden, como han perdido ya bastante y creemos que deben perder también lo otro, aquí ya recibieron, no sé si llamarle premio consuelo, recibieron el premio grande, porque aunque perdieran todo y tuvieran que pagar los 2.000 millones que ellos dicen que se ha convertido esta deuda, no, pues ya se van a ahorrar con esta decisión del tribunal por lo menos 700, ¿no? Entonces sí, es inaudito que el tribunal, no es a partir de este caso ya preparado el camino, pero este es el primer caso más grande que sale y se vienen otros,
ha permitido esta estrategia legal de litigar con dos cañones, digamos, ¿no? Si pierdo el judicial porque pienso que lo puedo perder, voy a pagar menos vía reclamo de intereses moratorios, ¿no? ¿Y Es qué una... qué otros casos se vienen parecidos a este? Bueno, hay uno que está pendiente de resolución desde hace 3 años y pico, casi 4, que era quizás el primero grandazo de esto que venía, que es Scotiabank, que la diferencia está que Scotiabank sí tuvo que pagar, pero pagó bajo reclamo, y bueno, que este caso se vio en junio del 2017 en el tribunal, y hubieron denuncias periodísticas sobre ciertas cosas allí en el tribunal, y quedó pendiente. Bueno, hoy ya tiene un precedente, no es un precedente formal, pero un antecedente importante, ¿no? Hay otro de Telefónica en el cual también he participado, que hace más de un año se vio y la temática es la misma, y sabemos que hay una fila de empresas, lo ha mencionado Ojo Público, por ejemplo, también, creo que está Cerro Verde, Savia y no sé cuántas más, empresas grandes, con el agravante que a muchas de esas empresas, yo mismo, apoyando a SUNAT, les hemos ganado en el Poder Judicial varios procesos. A Cerro Verde, a Savia, a Scotiabank, ya les hemos ganado en el Poder Judicial. Han perdido, tienen que pagar, pero bueno, estaban pendientes sus amparos. Algunos días se vio en el tribunal y resolver. Si lo resuelven, ya hay este antecedente. Entonces, estamos ante una avalancha de acciones de amparo que van a hacer que la caja fiscal no cobre miles de millones de soles, ¿no? Sí, seguramente pueden estar en juego, no sé, no me quiero equivocar en la cifra, pero si le digo 10.000, 13.000 millones, no me equivoco. ¿Sí? Y que esto fue planteado como una estrategia legal hace tiempo, con una mano el contencioso, para discutir el tributo y todo, y con otra mano el amparo. Y ojo, la ciudadanía tiene que tener claro que para que el amparo llegue al Tribunal Constitucional pasa por 2 instancias judiciales. Si este amparo de Telefónica, como el de Scotiabank y otros más que vienen, llegan o han llegado al Tribunal Constitucional, es porque también perdieron el amparo en el Poder Judicial. O sea, no solo pierden el principal, el juicio contencioso, sino pierden también el Poder Judicial el amparo. Y el tribunal les permite, con un argumento que suena bien, pero que es muy incompleto, ¿no? A mí sí me parece, o sea, no, se ha dicho por ahí, SUNAT lo que quiere es justificar la demora de la administración tributaria y que esa demora le genera más intereses. Cada vez que se demora el Tribunal Fiscal, cada día es interés para el contribuyente. La morosidad de la burocracia perjudica al contribuyente. Claro, esa es la mitad de la verdad o la mitad de la mentira. Porque sí, no está bien. Nosotros no justificamos la demora. Hay demoras que son porque el caso es complicado. Hay demoras porque son porque el contribuyente lo enreda y lo ensucia para que demore. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional, con mayor entusiasmo todavía. Que se demore, porque solo van a cobrar año y pico de intereses. Otras veces porque el tribunal está sobrecargado. Pero fuera como fuera, y en el amparo no se puede analizar la historia de la demora, el problema está que el tribunal dice, como se ha demorado la administración tributaria, no se le puede cobrar interés moratorio al contribuyente más allá del plazo legal. Y lo que el tribunal no piensa, o no quiere pensar, porque se lo hemos dicho en su cara, pero no lo quiere pensar, no lo quiere oír. Un momentito, el tribunal fiscal no es ni a quien se le va a dar el dinero, ni el que lo recauda. El dinero va a ir al Estado, al Ministerio de Economía, para el presupuesto público, para la obra pública. O sea, tú, con tu premio al contribuyente de morón, que encima pierde, estás perjudicando a los peruanos porque va a tener menos recursos. Pero además, la demora del tribunal, que es un órgano autónomo, también perjudica al Estado. ¿Por qué? Porque toda esta demora ha significado que tampoco el Estado le pueda cobrar. El Estado no le puede cobrar ni siquiera lo que ya hemos ganado en el Poder Judicial. Claro, precisamente para eso están los intereses moratorios. Precisamente. Así es. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Si yo tengo una deuda, todo el tiempo que me demore en pagar, me van a cargar interés hasta el día que pague. Sin embargo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir, pobre contribuyente, le han aumentado tremendamente, los intereses eran 500 y ahora son 700 más. Sí, claro, pero no ha pensado, o no quiere pensar, que en todo ese tiempo ese contribuyente
más aún si es un banco, si es una empresa que genera plata todos los días, se ha guardado esa plata, o la ha invertido, o la ha prestado, o la ha trabajado, ¿no? Entonces, él tampoco ha pagado y el Estado no le puede cobrar. Claro, Porque eso, qué bueno sería que Telefónica también perdone las moras así. Yo le quiero, de lo que usted señala, dos puntos, ¿no? Escuché en la audiencia que la doctora Gamarra, me parece que se llama, la defensora procuradora eh, del Ministerio de la Economía y procuradora Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas, que asumió la defensa del Tribunal Fiscal, le dijo a Telefónica, si ustedes, bueno, tanto se quejan por la demora, entonces, ¿por qué no, apenas acabado el plazo, por qué no presentaron una queja en su momento? ¿O por qué no, en vez de estar presentando tantos documentos y más para analizar y tal, por qué no asumieron pues el silencio negativo administrativo? ¿Por qué recién ahora, después de tantos años? Y luego, lo otro es que viendo el Tribunal Constitucional, cuyos miembros solamente dos han tenido una votación, digamos, desde mi punto de vista razonable, atendiendo a que esto era improcedente, no solamente viendo además los votos singulares, los argumentos, es como si asumieran casi la defensa de Telefónica. Precisamente el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que lo escuché en RPP, en una entrevista de Omar Madiluz, prácticamente yo decía, mejor, señor magistrado Eloy Espinosa, mejor váyase usted de abogado de Telefónica. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cómo está viendo en estos argumentos que se pueden ganar tan fácilmente? No tiene sentido, y termino con esto, que la mora tenga que ver con el plazo legal. Esto es como un invento casi. sí, sí, y ellos saben que no puede hacerse equiparable. Entonces el voto de mayoría dice, ojo, nosotros no estamos diciendo que el plazo legal es igual al plazo razonable. Todos sabemos que no lo es. Sin embargo, dicen, para distinguir el plazo razonable hay que tener en cuenta algunas cosas. Cosas que en verdad no se pueden ver en el amparo y que ellos de ninguna manera han visto, ni se podría. Bueno, acá no vemos que sea un caso complejo. Ah, no saben que es un caso complejo. Bueno, si vieran los miles de tomos, de páginas y los tomos que tiene este caso administrativo, que en esos 7 años de demora del Tribunal Fiscal hubieron 4 resoluciones del Tribunal Fiscal que reclama algo, que anula, que le dice a SUNAT que vuelva a calcular, que SUNAT calcula, que Telefónica apela. Bueno, hubieron 4 resoluciones, no es que el tribunal estuvo dormido 7 años, no, hubieron 4 resoluciones en este caso, hay varias idas y vueltas. Pero dice, no veo que sea complejo, no veo que haya. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a saber si no has estado en el caso? Yo tampoco he estado en el caso. Que no ha habido ninguna conducta de demora o Dilatoria. tendenciosa, dilatoria, tampoco. Entonces, en verdad, no hay justificación para que se haya excedido el plazo legal. Ergo, lo único que hacen es una especie de cálculo matemático. Cuando interpusieron el reclamo, cuando se resolvió, se ha vencido el plazo razonable. Y yo digo, ¿qué norma de la Constitución o del Código dice que si se excede el plazo hay que perdonar el exceso del plazo en intereses? ¿Qué norma dice? La Constitución dice que hay el deber de contribuir, no el deber de perdonar intereses al contribuyente. No hay ninguna norma en la Constitución que diga hay que proteger al contribuyente que no paga tributo a tiempo. Esa norma no existe. Tampoco Es existe en una el Código innovación, Tributario. doctor, una innovación han hecho, de Claro, pronto. claro, pero ellos no lo dicen así. Plantean un tema que suena muy comprensible, que cualquiera de nosotros contribuyente podría, en principio, gustarnos, y es lo único que dicen, de ahí no lo sacas, ¿no? La administración se ha demorado, más allá del plazo que la propia ley le manda, no es correcto ni justo que esa demora le genere más pago de intereses al contribuyente. Pero el problema es que ese contribuyente, desde que planteó el reclamo, no paga, con o sin demora del Tribunal Fiscal. Entonces, no pone en la ecuación que la demora del Tribunal Fiscal no solo le genera interés al contribuyente, intereses, le genera que el Estado no puede cobrar. Entonces, Claro, también y no perjudica es al cualquier Estado. contribuyente, ¿no? No es cualquier No, contribuyente, ¿no? Es Telefónica, toda poderosa. Yo le quiero preguntar entonces, para ir avanzando en el tema, quede ¿cuál es claro la lo que dice. salida? ¿Cuál es la salida? ¿Se puede dar la nulidad de esta sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué se puede hacer? Bueno, claro, SUNAT, entiendo, porque ya esos aspectos propiamente del destino procesal los define la Procuraduría, ¿no? Entiendo que SUNAT va a plantear la nulidad de esta sentencia, si es que ya no lo ha hecho, eh, considerando que ha habido falta de imparcialidad
del derecho al juez imparcial, no puede en la nulidad discutirse el fondo del asunto, porque el fondo ya lo resolvió el tribunal, ¿no? Nuestra única esperanza es que en futuros casos, lo cual es más una esperanza, no sigan este criterio, lo enmienden, que escuchen las razones que se les están dando. Pero claro, el tribunal es autónomo por sus decisiones. El planteo de nulidad que entiendo va a hacer, tendrá que ser resuelto por el propio tribunal. Y si el tribunal considera que no hay mérito para ello, bueno, esta historia se acabó, ¿no? El problema es que, claro, pero además que este no es un caso y no hay que singularizarlo, porque claro, hoy el protagonista es Telefónica ganador, Sunat perdedor. No, pero es que hay muchos casos iguales, algunos también de Telefónica, y donde el derrotado no es Sunat, que solo es un recaudador, o el tribunal, que es un ente de revisión. El perdedor es el Estado, el Ministerio de Economía, el presupuesto público y por ende los peruanos, porque se va a recaudar menos tributo en casos donde lo grave es que hay muchos de estos casos donde ya se resolvió, de hecho administrativamente en contra de la empresa, pero judicialmente en contra de la empresa. O sea, donde el principal ya perdió la empresa y sin embargo, por la ventana de la o la puerta falsa del amparo, le perdono monto de la deuda. Porque han dicho, oiga, no es cierto lo que ustedes dicen. Telefónica sí va a pagar el capital del tributo y el interés legal, pero no el resto del moratorio. Uno, si ganara lo que falta en el judicial, ya algo ha ganado y mucho ha perdido, no va a pagar nada. Así que no es cierto. Y si perdiera el principal o lo principal, ¿cómo? Por la vía del amparo, que es para proteger un derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional a no pagar intereses más allá del plazo legal? ¿Dónde está ese derecho? ¿En qué artículo de la Constitución? ¿En qué precedente jurisdiccional, no sé, de algún tribunal internacional? ¿En qué convenio internacional? ¿Dónde está? Porque, No insisto, fíjese, si hacemos un símil, porque cada día hay más similitud entre el administrativo y el penal. Imaginemos a una persona que se le imputa un delito. El Código Penal, procesal penal, perdón, distingue claramente lo que son delitos simples, delitos complejos, delitos agravados, cuando hay banda, organización. Y por eso hay prisiones preventivas de 9 meses, de 18 meses, de 36 meses, ¿no es cierto? Eso es para discutir cuánto tiempo puede permanecer detenido sin condena el acusado. No dice el Código Procesal Penal que si este procesado que le clavaron 18 meses de prisión preventiva y se vencen los 18 meses y no hay sentencia, no dice que es inocente. Lo que dice es, se le pondrá en libertad y se les irá juzgando en libertad, pero no dice es inocente, ¿no? Ni dice, le vamos a reducir también la pena o lo vamos a perdonar. Sin embargo, en este caso tributario, el Tribunal Constitucional, aunque pueden haber decisiones judiciales que no le dan la razón al contribuyente, dice, bueno, pero yo le perdono parte del tributo, que el interés moratorio es la compensación por no haber pagado el dinero, ¿no? Entonces, qué bien, pues, como lo hemos venido diciendo, es más negocio hoy para empresas grandes, sobre todo, que pueden hacer caja, que pueden trabajar con su dinero, no que viven al día, sino que disponer de millones durante años para invertirlos, capitalizarlos, para prestarlos. Hoy es más negocio. Yo estoy seguro que muchos de los abogados de empresas importantes, tributaristas, que le digan, oye, tengo este reclamo, tengo este monto, es una... ¿pagamos? Porque creo que no vamos a ganar. No, hombre, reclama. Esto se va a demorar. Sobre todo y cuando, los abogados de Telefónica. Y si perdemos, porque de repente ganamos, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Acá las cosas no son tan transparentes, ¿no? Cuando hay tantos millones en juego, tenemos legítimo derecho a desconfiar, ¿no? Claro. Pero, bueno, ya, si perdemos, no te preocupes. Solo te van a cobrar año y pico de intereses, aunque se demore 5 o 6 años. Y si se demora más, no te preocupes, ya no tenemos interés. Con nuestro reclamo ya no pagas, ya no te pueden cobrar. Y cuando perdamos... Claro. ¿No? Qué buen negocio, ¿no? Doctor, pero yo estaba revisando los estados de pérdidas y ganancias de Telefónica y sorprendentemente, desde hace años, trimestre a trimestre, Telefónica está en pérdida. Todo está en pérdida, antes de la pandemia. O sea, esto es una estrategia pues, de planificación tributaria que hacen grandes empresas, que yo no digo tantos años deberían votar a todos los gerentes por ineficientes porque están todo el tiempo en pérdida, ¿no?
cuando es claramente una estrategia para, efectivamente, reduzco mi ganancia y no pago impuesto a la renta, algo así fue en el 2000-2001, pero lo que más preocupa es que este razonamiento del plazo igual a la mora puede aplicarse a la prescripción de deudas, ¿no? Entonces, que ahora venga Telefónica a decir, mientras que el exceso del plazo que tomó el Tribunal Fiscal, mi deuda, por qué se suspendió el plazo de prescripción? Debería continuar y entonces ya no debo nada. Mejor, ¿no? Sí, sí, eso alarmante hemos escuchado que por allí es un planteo de algunas empresas, ¿no? Bueno, si el plazo legal, si se vence el plazo legal y ya no se puede cobrar interés moratorio, ¿por qué también ese exceso en el plazo no interrumpe la suspensión de la prescripción? Y por lo tanto, si se ha demorado tantos años y la suscripción se interrumpió al plantear el reclamo, todo el exceso del plazo legal que se restituya el plazo de la prescripción y por lo tanto a estas alturas ya nuestras deudas han prescrito, todas, y de un montón de empresas, lo cual sería pues un despropósito. Además, no se puede, eso no está resuelto aún ni puede tener efectos retroactivos, ¿no? Respecto a deudas anteriores no reclamadas, pero sí, es que ya este tipo pues de fallos abre mucho de ese tipo de expectativas o posibilidades, ¿no? Y eso es grave, y eso es grave. Sí, veo que en la lista hay las mismas empresas, porque Telefónica, su abogado del estudio, no me acuerdo, Muniz creo, estaban señalando un precedente, el caso Paramonga. Sí, Y este caso, bueno, también está en cola Cerro Verde, también está en cola, bueno, Scotiabank, la empresa de petróleos Savia Perú y otras más que están en cola, ¿no? Como usted señalaba. Todas estas empresas, también la mayoría, tienen estos famosos contratos ley con el Estado, ¿no? Estos contratos que están consagrados en el artículo 62 de la Constitución y que de cuando en cuando también sirven para amenazar con una demanda en tribunales de arbitraje, en este caso el CIADI u otros. Entonces, ya estamos hablando, y esta es una pregunta para finalizar esta entrevista, que tiene que ver entre la relación del Estado con la gran inversión, ¿no? Entonces, ¿cree que hay que cambiar todo este esquema de relación y de reglamentación de la inversión? ¿Ese cambio de reglas tendría que haber, incluso a nivel constitucional, para poder tener una relación más equilibrada con estas tremendas empresas que te contratan no solo uno, dos, tres estudios de abogados muy influyentes? bueno, yo estoy entre quienes creen que necesitamos una nueva constitución. Creo que el régimen económico de la Constitución del 93 en muchos aspectos fue puesto porque había un régimen autoritario que impedía el libre ejercicio democrático para discutir estas cosas. Podría decirse, ya para no parecer tan descalificador, que era una coyuntura muy difícil para el país, el terrorismo, la destrucción de la economía, la crisis. Entonces, el Perú apostó con el régimen autoritario y corrupto de Fujimori a abrirse a la inversión casi a cualquier precio. El Estado se sometió, renunció a muchas de las potestades que le corresponden como Estado. Cuando un particular como nosotros, como yo, como profesional, contrato con el Estado, como en este caso que me contrató el Estado y me contrató SUNAT, me trata como hijo, ¿ya? El Estado poderoso y yo soy un subalterno. Ellos pueden resolver el contrato cuando quieran, ellos me pueden poner penalidades, yo no puedo hacer nada. Eso es así normalmente contrataba el Estado. Pero en estos contratos, para atraer inversión, el Perú pues tiene un régimen que no tiene ningún otro país del continente, el Estado se pone al mismo pie, al mismo plano, y les da contratos súper ventajosos, ¿no? Les dice este contrato no se puede modificar por 15, por 20 años, aunque el Congreso de una ley a ti no se te aplica, a ti te quedó congelado los tributos. Podría aceptar que de repente en esa coyuntura la realidad del país necesitaba algún tipo de crecimiento. Pero tantos años después, lo hemos visto con tantos temas ya, donde son contratos inequitativos, perjudiciales para el Estado, y lo que es peor, muchas veces las empresas y sus abogados interpretan que tienen beneficios que el contrato no les da.
Por ejemplo, en el caso Cerro Verde, que yo también lo he seguido y le hemos ganado a Cerro Verde en el Poder Judicial. Por ejemplo, el convenio de estabilidad jurídica que tenían para ese tiempo no cubría regalías, pero lo que es peor, les permitió que hicieran un convenio para dejar protegidos con el convenio una inversión y un proyecto. Y sin embargo, han pretendido, y ya perdieron judicialmente, que otro proyecto que no estaba incluido en la estabilidad tenga los beneficios de tributos y no pague regalías. Eso el propio Poder Judicial ya dijo, no tienes razón. He leído que van a discutir en el SIADI, bueno, pero el problema es, quieren tener un régimen más ventajoso del que ya el contrato les da. Tenemos contratos largos perjudiciales para el país. Lo hemos visto en un montón de casos, ¿sabes? Donde se dice, sí, pues lamentablemente no podemos hacer nada porque el contrato, si no nos demandan. Oiga, cuando usted en un contrato hay una notoria inequidad, un perjuicio evidente, solo aplicando el Código Civil, ese contrato se puede resolver. Y si hay casos de corrupción, como Odebrecht, peor, ¿no? O cuando se discutió el tema de peajes, ¿no? Entonces, pero la respuesta siempre es, mire, yo creo que lo que falta también es un Estado más comprometido con su autoridad y con la defensa de principios por los ciudadanos. Es un Estado muy débil, muy sumiso, más preocupado por dar una buena cara a algunas empresas que por preocuparse de las necesidades de la población. Entonces, esto es solo un ejemplo de todo ello. Contratos que no son ventajosos para el Estado o que, o que devienen en no ventajosos, pero que además los beneficiarios, las empresas, pretenden utilizar con beneficios que no se les han dado. O sea, como dicen, quieren y tienen la sartén por el mango y el mango también. O sea, quieren todo. Y si no, reclaman, reclaman, reclaman. Sí, tienen todas estas formas de, realmente, como se llama, ¿no? De fraude tributario, o sea, ilusión, evasión, planificación tributaria agresiva. Bueno, los estudios Rodríguez Medrano están ahí a la orden para poder asesorar en temas tributarios a estas grandes empresas, pero desarrollar este estilo de litigio que es importado a Estados Unidos, un estilo de litigio agresivo, ¿no? Agresivo y en todos los frentes, o sea, amparo, acoso al tribunal fiscal, acoso al juez, te planteo, te denuncio, te mando, y en general obtienen unos grandes perdones, en este caso 729 millones de soles en plena pandemia. Yo le agradezco muchísimo, doctor Eguiguren, por su tiempo y además por haber asumido esta defensa, que no solamente la defensa de SUNAT, sino la defensa de todos en este momento. Le agradezco muchísimo y espero volver a conversar con usted en otro momento. Yo también me siento honrado de esta entrevista y de esta pelea, porque claro, eso es lo que pasa, pues le digo, con los contratos, ¿no? Como este caso se perdió, yo no voy a cobrar, ¿no? Ni tampoco cobro por las entrevistas que estoy dando, pero creo que es un tema de principios, ¿no? Un tema de principios lo que estamos discutiendo y ojalá que el Estado tuviera la misma firmeza cuando se trata de defender sus intereses. Yo creo que este es tiempo que las máximas autoridades del gobierno, de SUNAT, de economía, tendrían que estar planteando con firmeza esta situación y no simplemente abogados que hemos colaborado en esta defensa. Bien, muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima emisión de Mesa Política.